Mi nombre es Irmit Valerina Altamirano y hoy voy a valorar lo que es el miembro inferior, en donde primero comenzaremos teniendo en cuenta algunos aspectos, como es el que se debe colocar en una posición al paciente que logre proporcionar una buena estabilidad en todo el cuerpo de este, como puede ser de cúbito prono, supino o lateral. También se deberá estabilizar la región proximal de la que vamos a examinar, o si es en la mano sería adyacente y a la región proximal, en donde será necesario estabilizar para que la prueba sea más específica. También debemos colocar la porción a examinar en la posición antigravitatoria adecuada para la prueba para provocar la acción muscular. También deberemos utilizar movimientos de plano horizontal cuando los músculos son débiles, como para ejercer la acción en contra de la gravedad. También deberemos aplicar presión directamente opuesta a la línea de la fuerza del músculo o del segmento muscular que se está examinando, aplicando presión de forma gradual, pero permitiendo al paciente que prepararse y resistir. También utilizaremos una palanca de fuerza de gran longitud, a no ser que esté contraindicado, para obtener una mejor discriminación de la fuerza. Y también también necesitaremos una palanca de longitud reducida cuando hay una intervención de los músculos que no da una suficiente fijación. Bueno, ahora valoraremos empezando por el aductor y el abductor del dedo gordo, en donde el aductor vendría a estar por más o menos esta zona y el abductor vendría a estar por más o menos esta zona de acá. Bueno, con respecto al aductor, su función va a ser el de la aducción, como su mismo nombre lo dice, y ayudar a la flexión de la articulación metatarsofalangica del dedo gordo. Y con respecto al abductor del dedo gordo, su función será el de de igual manera, como su nombre lo dice, abducción y la flexión de la articulación metatarsofalangica del dedo gordo, y además que va a contribuir a la aducción del antepié. Y bueno, aquí podemos, el paciente deberá estar en posición supina o sedente. En este caso está sedente, y la fijación vamos a tener que agarrar firmemente el talón de esta manera, presionando, en donde la presión va a ser en el borde interno del primer metatarsiano y de la falange proximal. Y vendrían a ser con frecuencia esta parte puede palparse y verse el músculo del borde interno del pie, en donde en la prueba vamos a necesitar abducir el dedo gordo, separándolo de la línea axial del pie, siendo difícil en la mayoría de los pacientes, y de esta manera va a ser. Y luego ahora tendremos al flexor corto de los dedos, en donde el paciente, en sí su acción va a consistir en flexionar las articulaciones interfalángicas proximales, y además va a ayudar a la flexión de las articulaciones metatarsofalángicas del segundo al quinto dedo, en donde el paciente deberá estar de posición supina o sedente, de igual manera, de esta manera. Y la fijación, vamos a tener que estabilizar las falanges proximales manteniendo una posición neutra, y del pie y del tobillo, en donde la prueba consistirá en flexionar las articulaciones de esta manera en caso el bebé está sentado, y de esta manera las articulaciones interfalángicas del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo, y en donde la presión va a ir contra la superficie plantar de las falanges medias de los 4 últimos dedos en dirección a extensión, de esta manera. Y va a haber una debilidad va a estar disminuida la capacidad de flexión de las articulaciones interfalángicas y de las interfalángicas proximales de los 4 últimos dedos. Y además
estará disminuido también el soporte muscular de los arcos longitudinal y transverso. Y también habrá una posible contractura en donde habrá una limitación de extensión de los dedos si al flexionar las falanges medias, y existirá tendencia a un pie cabo si los gemelos y el sóleo son débiles. Ahora explicaré lo que la valoración del dedo gordo, en donde su principal acción va a ser la de flexionar la articulación interfalángica del dedo gordo, además de que va a ayudar a la flexión de la articulación metatarsofalangica y la flexión plantar de la articulación de tobillo y la inversión del pie, en donde aquí el paciente debería estar así en cúbito supino sedente, teniendo la fijación en estabilizar la articulación metatarsofalangica en posición neutra y mantener el tobillo aproximadamente en posición intermedia entre las flexiones dorsal y plantar, y en donde la prueba va a tratar de una flexión de la articulación interfalángica del dedo gordo, de esta manera casi parecida a la del dedo del flexor corto, y donde vamos a presionar contra la superficie plantar de la falange distal en dirección hacia la extensión, y vamos a ver una debilidad en caso de que haya tendencia a la hiperextensión de la articulación interfalángica. Como su muñeco no se aprecia bien, así que en mi pie vendría a ser de esta manera, colocando nuestra mano para que sea más la parte, y aquí están los dedos haciendo una flexión de esta manera. Bueno, ahora vamos a valorar lo que es el flexor largo de los dedos, el accesorio del flexor largo de los dedos, en donde el accesorio vendría a encontrarse por esta parte y el flexor más o menos por esta parte. Bueno, con respecto al accesorio podemos decir de que su acción es la de modificar la línea de tracción de los tendones del flexor largo y de los dedos, en donde ayudará a la flexión del segundo al quinto dedo, y por eso es su nombre accesorio el flexor largo de los dedos. Y luego, con respecto al flexor largo de los dedos, su acción vendría a ser el de flexionar las articulaciones interfalángicas proximal y distal y metatarsofalángicas del segundo al quinto dedo, ayudando a la flexión plantar de la articulación del tobillo y a la inversión del pie. Y en donde aquí para la prueba necesitaremos que el paciente esté en una posición sedente o supina, y en caso de que haya una presencia de una tirantes en los gemelos, deberemos flexionar la rodilla para permitir la posición neutra del pie. Y ahora, con respecto a la fijación, necesitaremos estabilizar el metatarso y mantener una posición neutra del tobillo. Y para la prueba necesitaremos realizar una flexión de las articulaciones interfalángicas distales del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo, en donde el flexor de los dedos es ayudado por el accesorio, haciendo una presión contra la superficie plantar de las falanges distales de los 4 últimos dedos en dirección hacia la extensión, más o menos de esta manera, colocando nuestra mano así y como si estaríamos haciendo presión de esta manera, realizando la extensión de los dedos. Ahora vamos a evaluar los lumbricales y los interóseos, en donde primero tendremos a los lumbricales, que vendrían a estar en esta parte, y su acción vendría a ser la de flexionar las articulaciones metatarsofalángicas, y además van a ayudar a la extensión de las articulaciones interfalángicas del segundo al quinto dedo, en donde ahora con respecto a los interóseos plantares, que vendrían a estar en esta parte. Bueno,
Con respecto a los interosseos plantares, su acción vendría a ser la de producir la abducción del tercero, cuarto y quinto dedo hacia la línea axial que atraviesa el segundo dedo, ayudando a la flexión de las articulaciones metatarsofalángicas, y además va a ayudar a la extensión de las articulaciones interfalángicas del tercer, cuarto y quinto dedo. Bueno, para evaluar los lumbricales, vamos a tener que poner al paciente de una manera en la que una posición sedente, y vamos a tener que fijar de la manera en la que nosotros vamos a estabilizar la región medio-torterciana, manteniendo el pie y el tobillo en la posición neutra. Y la prueba va a consistir en una flexión de las articulaciones metatarsofalángicas y presionar contra la superficie plantar de las falanges proximales de los 4 últimos dedos de esta manera. Y vamos a procurar que evitar la flexión de los proximales de los 4 últimos dedos, más o menos de esta manera, colocando aquí de una manera que quede más o menos así, para que en caso de que haya debilidad con estos músculos, el flexor largo de los dedos es activo, va a producir una hiperextensión en las articulaciones metatarsofalángicas. Y ahora, con respecto al interóseo plantar, el paciente de igual manera va a tener que estar en posición supina ausente, en donde vamos a realizar una presión contra la superficie dorsal de las falanges distales en dirección hacia la flexión, en donde vamos a fijar estabilizando las articulaciones metatarsofalángicas y manteniendo el pie y el tobillo en 20 a 30 grados en flexión plantar, y haciendo una extensión de las articulaciones interfalángicas de los 4 últimos dedos de esta manera. Ahora vamos a evaluar lo que es el extensor largo de los dedos, el pedio y el peroneo anterior, en donde el extensor largo de los dedos vendría a estar iría de esta ruta hasta llegar acá, en donde luego el pedio vendría a ser esta parte más o menos, y el peroneo anterior vendría a estar en esta parte, en esta parte. Bueno, con respecto al extensor largo de los dedos, su acción vendría a ser la extensión de las articulaciones metatarsofalángicas, y por ejemplo en este caso vendría de aquí hasta acá, en donde va a ayudar a la extensión de las articulaciones interfalángicas del segundo al quinto dedo, y va a ayudar a la dorsiflexión de la articulación del tobillo y de la eversión del pie. Luego tenemos al pedio, que vendría a ser en esta partecita. Su acción vendría a ser la de extender las articulaciones metatarsofalángicas del primero al cuarto dedo, y ayudando a la extensión de las articulaciones interfalángicas del segundo, tercero y cuarto dedo. Y luego estaría el peroneo anterior, que su acción vendría a ser la flexión dorsal de la articulación del tobillo y la eversión del pie. Y aquí el dato a saber aquí vendría a ser como los tendones del pedio se fusionan con los tendones del extensor largo, entonces el extensor largo no, aunque haya una fusión de estos, no existirá una extensión de la articulación metatarsofalángicas del quinto dedo para establecer la diferenciación entre el extensor largo y el pedio, procurándose siempre, entonces debemos procurar ver y palpar el tendón del extensor largo y el cuerpo del pedio, y además intentar descubrir la diferencia en el movimiento de los dedos. Ahora, con respecto a su prueba y valoración de los extensores largo y corto de los dedos, el paciente deberá estar aquí en posición supina o sedente de esta manera,
y fijando deberemos estabilizar el pie con una ligera flexión plantar y deberemos hacer una extensión de todas las articulaciones del segundo, tercer, cuarto y quinto dedo de esta manera, colocando nuestra mano aquí y en caso de que haya una poniendo la presión contra la superficie dorsal de los dedos de esta manera en dirección hacia la flexión y habrá una debilidad cuando hay un hundimiento del pie y haciendo un pie al varo y al antepié, disminuyendo la capacidad de la flexión dorsal de la articulación del tobillo y la eversión del pie. Ahora con respecto al peroneo anterior, el paciente también deberá estar en posición supina o sedente, sosteniendo la pierna por encima de la articulación del tobillo y la prueba va a tratarse de una flexión dorsal de los dedos, colocando aquí nuestra mano y deberemos hacer una flexión dorsal de la articulación del tobillo y con una eversión de pie, haciendo una presión contra el borde externo de la superficie dorsal del pie en dirección hacia la flexión plantar y de la eversión, en donde si hay una debilidad es porque se disminuirá la capacidad de la eversión del pie y una flexión dorsal de la articulación del tobillo, y además en caso de haber una contractura habrá una flexión dorsal de la articulación del tobillo y de la eversión del pie. Ahora valoraremos el extensor largo del dedo gordo y su extensor corto, en donde el extensor largo vendría a ser de esta manera y el extensor corto en esta parte. Ahora con respecto a su acción del extensor largo del dedo gordo, veremos de que va a extender las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángica del dedo gordo, ayudando a la inversión del pie y además a la flexión dorsal de las articulaciones del tobillo. Y con respecto al extensor corto del dedo gordo, veremos de que su acción va a ser el de la extensión de la articulación metatarsofalángicas del dedo gordo. Y ahora con respecto a su prueba, vendría a ser el paciente en posición sedente o poniendo estabilizando el pie con una ligera flexión plantar y haciendo una extensión de las articulaciones metatarsofalancicas e interfalángica del dedo gordo de esta manera, y en donde habrá una debilidad si hay una disminución de la capacidad de la extensión del dedo gordo, siendo a causa de una posición en flexión, en donde será disminuida la capacidad de flexión dorsal de la articulación del tobillo, y en donde habrá una contractura en caso de que la extensión del dedo gordo con la cabeza en el primer metatarsiano la dirigiremos hacia abajo. Ahora tendremos al tibial anterior, que se va a localizar en esta parte, y su acción va a ser el de producir una flexión dorsal de la articulación del tobillo y además va a ayudar a la inversión del pie, en donde deberemos presionar sobre el borde interno de la superficie dorsal para la prueba de esta manera y de esta manera, y el paciente deberá estar de cúbito supino en posición supina sedente, sosteniendo la pierna inmediatamente por encima de la articulación del tobillo, haciendo una flexión dorsal de la articulación del tobillo e inversión del pie sin extensión al dedo gordo, y deberemos presionar sobre el borde interno de la superficie dorsal y haciendo la flexión del puerto y de la eversión del pie, y en donde si hay debilidad habrá una disminución de la capacidad de la flexión dorsal de la articulación del tobillo y es posible que tienda a producir eversión de pie, pudiendo verse en forma de hundimiento parcial del pie o en tendencia a la pronación. Ahora voy a valorar el tibial posterior, en donde vendría a estar en esta parte, en la parte del pulgar, en esta partecita, en donde
Su acción vendría a ser la de invertir el pie y ayudar a la flexión plantar de la articulación del tobillo, en donde para su valoración necesitaremos que el paciente esté en decúbito supino y con la extremidad en rotación externa, en donde para fijarlo necesitaremos sostener la pierna por encima de la articulación del tobillo. Y deberemos hacer una inversión de pie con inflexión plantar de la articulación del tobillo y haciendo una presión contra el borde interno de la superficie plantar y del pie en dirección de la flexión dorsal de la articulación del tobillo y de reversión del pie de esta manera. Ahora vamos a valorar el peroneo lateral largo y corto, en donde el peroneo lateral largo vendría a estar en esta partecita y el corto vendría a estar en esta parte. Bueno, su acción del peroneo lateral largo vendría a ser la inversión de pie, ayudando a la flexión plantar de la articulación del tobillo dependiendo del primer metatarsiano, mientras que del segundo vendría a ser la de la inversión del pie, ayudando a la flexión plantar y de la articulación del tobillo, en donde para su valoración necesitaremos que el paciente esté de posición supina, con la extremidad de rotación interna o de cúbito lateral, y en donde necesitaremos sostener la pierna de la articulación por encima de la articulación del tobillo de esta manera, haciendo una prueba de inversión de pie con flexión plantar de la articulación del tobillo, presionando contra el borde externo y la planta en pie en dirección de la inversión de pie y de la flexión dorsal de la articulación del tobillo de esta manera. Y luego tenemos a la contractura, que sería una inversión de pie y eso. Ahora voy a valorar el sóleo, en donde vendría a estar en esta parte posterior y más o menos por esta parte. Y su acción va a ser el de la flexión plantar de la articulación del tobillo, en donde en pronas el paciente deberá estar de cúbito prono con la rodilla flexionada a 90 grados de esta manera, y deberemos fijar sosteniendo la penetración al tobillo y de esta manera colocarlo y presionando contra el calcáneo y dirigiendo la tracción hacia el talón en sentido caudal, y cuando existe una acentuada debilidad el paciente suele ser incapaz de resistir a la presión a nivel del talón. Ahora voy a evaluar los gemelos y plantar, en donde los gemelos y plantar tendrían que estar en esta parte, gemelos y plantar, en donde en el plantar su acción vendría a ser la de de ambos vendría a ser la de la articulación del tobillo, la de la flexión y además la flexión de la articulación de la rodilla, en donde el paciente deberá estar en bipedestación de esta manera y en donde se podrá apoyar suavemente con una mano sobre alguna mesa o algún apoyo, en donde deberá elevar empujando el peso hacia arriba de esta manera en uno de sus dedos. Ahora tendremos otra valoración de los flexores plantares del tobillo, en donde el paciente debe estar de cúbito prono con la rodilla extendida del pie, proyectando fuera del rebote de la mesa, en donde el peso de la extremidad apoyada sobre una mesa firme suele constituir una fijación suficiente, en donde la prueba se basará en una flexión plantar de pie, realizando la tracción del talón hacia arriba. Y este movimiento de prueba no vamos a intentar aislar la acción de los gemelos de otros flexores plantares, en donde la presión vamos a enfocarnos en el contrapié, así como contra el calcáneo. Y si el músculo presenta una debilidad muy acusada, será suficiente aplicar la presión solo en el calcáneo. Ahora vamos a valorar el semitendinoso y semimembranoso, que vendrían a estar en esta parte, en donde su acción del semitendinoso vendría a ser la de la flexión y de la rotación interna de la articulación de la rodilla,
extendiendo y ayudando a la rotación interna de la articulación de la cadera, mientras que del semimembranoso va a producir la flexión y la rotación interna de la articulación de la rodilla, extendiendo y ayudando a la rotación interna de la articulación de la cadera, en donde para su valoración, por ejemplo, necesitaremos que el paciente se encuentre de cúbito prono y fijando necesitaremos mantener firmemente sujeto el muslo sobre la pierna y en donde necesitaremos hacer una flexión de la rodilla entre 50 a 70 grados y con el muslo en rotación interna y la pierna en rotación interna con respecto al muslo, en donde la presión necesitaremos colocarlo en la porción de la pierna proximal al tobillo en dirección de la extensión de rodilla, aplicando presión contra el componente de rotación. Ahora vamos a valorar el popliteo, que se encuentra en esta parte, en donde su acción va a ser en descarga, o es decir, en origen fijo. Va a ser el de producir la rotación interna de la tibia sobre el fémur, flexionando la articulación de la rodilla, en donde el paciente para esta valoración necesitaremos que esté con la rodilla flexionada y en ángulo recto y con la pierna en rotación externa, en donde de la tibia sobre el fémur, en donde la prueba se va a basar en una rotación interna de la tibia sobre el fémur, haciendo la presión raramente se va a aplicar la resistencia o presión, ya que no se usa el movimiento como prueba para la gradación del popliteo, sino simplemente para indicar la actividad de la parálisis del músculo. Bueno, ahora vamos a valorar el cuádriceps femoral, que se encuentra en esta parte, en donde su acción va a ser el de la extensión de la articulación de la rotación de la rodilla, y la porción del recto anterior flexionará la articulación de la cadera, en donde el paciente deberá estar aquí para valorarlo de posición sedente con las rodillas en el borde de la mesa, agarrándose de las manos y de la mesa, haciendo una fijación manteniendo firmemente apoyado el muslo sobre la mesa de esta manera, y el peso del tronco va a ser suficiente. Para estabilizar la paciente deberemos colocar esta mano, como lo mencioné, y la prueba se va a basar en una extensión de la articulación de la rodilla sin rotación del muslo, presionando de esta manera mientras está sentado contra la pierna por encima del tobillo en dirección a la flexión. Ahora vamos a valorar el psoas mayor, el ilíaco y el psoas ilíaco, en donde aquí el psoas ilíaco, esto lo van a encontrar por esta parte, en donde el psoas ilíaco, su acción va a ser el de flexionar la articulación de la cadera y flexionar el fémur sobre el tronco, como en la elevación alternativa de las piernas en la posición supina, y en donde el paciente aquí, para poder valorar el psoas ilíaco, deberá estar en posición supina, y fijaremos el examen. Bueno, nosotros como examinadores deberemos fijar de esta manera sobre la cresta ilíaca del lado opuesto, en donde el cuádriceps estabilizará la rodilla en extensión, basándonos la prueba en la cadera en posición ligera, abducción de cadera y rotación externa, en donde el músculo no se observará y la presión vamos a hacerla contra la cara anteromedial de la pierna en dirección con extensión y ligera abducción, oponiéndola directamente a la línea de tracción del psoas mayor de su origen en la columna lumbar a la inserción sobre el tronco y el trocánter menor del fémur, de esta manera. Ahora vamos a valorar el psoas menor, que se encuentra en esta parte, en donde la acción de va a ser de la flexión de la pelvis sobre la columna lumbar y viceversa, en donde el paciente deberá estar sentado con las rodillas flexionadas en el borde de la mesa de esta manera. Y para la fijación deberemos usar el peso del tronco para estabilizar al paciente durante la prueba, pero puede sujetarse al borde de la mesa para añadir mayor estabilidad, en donde vamos a tener que usar la presión contra la porción anterior del muslo en el sentido de la extensión, para que el paciente haga una flexión de esta manera, como llevando la rodilla para este lado. Ahora valoraremos el tensor de la fascia lata, que se encuentra en esta partecita,
en donde en esta parte, en donde su acción va a ser el de producir la flexión y la rotación interna y además la aducción de la articulación de la cadera, contribuyendo a la tensión de la fascia lata y puede ayudar a la extensión de la rodilla, en donde el paciente deberá estar de posición supina y en donde para la fijación el paciente puede estar sobre la mesa, en donde será necesaria la acción del cuádriceps para mantener extendida la rodilla, en donde generalmente no se requiere fijación por parte del examinador, pero si existe inestabilidad y el paciente muestra dificultad para mantener firmemente la pelvis sobre la mesa, entonces con una mano deberá sostener la pelvis por delante del lado opuesto, en donde la prueba se va a basar en una abducción y flexión y rotación interna de la cadera con la rodilla extendida y la presión va a ser contra la pierna en dirección de extensión y aducción. Ahora valoraremos a los rotadores internos de la articulación de la cadera, que serán conformados por el glúteo menor, el glúteo mediano y la fascia lata, en donde aquí para valorarlos el paciente deberá estar en posición sedente sobre la mesa con las rodillas dobladas al borde de la mesa, sujetándose de la mesa para mayor estabilidad, en donde la fijación se va a tratar en el peso del tronco, pero puede lograrse también por medio de la contrapresión, en donde la prueba va a tratarse de una rotación interna del muslo con la pierna en posición de consecución del arco del movimiento hacia afuera, teniendo la presión, una contrapresión con la mano del examinador al nivel del borde interno de la porción inferior del muslo, de esta manera. Y la otra mano del examinador aplicará presión en la cara lateral de la pierna por encima del tobillo, impulsando la pierna hacia adentro, intentando obtener la rotación externa del muslo, de esta manera. Bueno, ahora vamos a evaluar los rotadores externos de la articulación de la cadera, que estarían conformados por el piramidal, el cuadrado crural, el obturador interno, el obturador externo, el gémino superior y el gémino inferior, en donde para poder evaluar estos músculos, el paciente deberá estar en posición sedente sobre la mesa con las rodillas flexionadas al borde de la misma y sujetándose de esta misma, en donde la fijación se va a basar en el peso del tronco, estabilizando al paciente durante esta prueba, pero haciendo contrapresión a propósito de la presión, basándose en la prueba en la rotación externa del muslo con la pierna en el máximo rango de movilidad hacia adentro, en donde aplicaremos la contrapresión con una mano en el examinador. Examinaremos con la superficie externa de la inferior del muslo y la otra mano del examinador ejerceremos presión en la cara interna de la pierna por encima del tobillo, empujando la pierna hacia afuera para intentar la rotación del muslo hacia adentro. Ahora voy a valorar el glúteo menor, en donde que se encuentra en este lado, y su acción va a ser el de la abducción y rotación interna, pudiendo ayudar a la flexión y a la articulación de la cadera, en donde el paciente deberá estar de cúbito lateral de esta manera, y la fijación vamos a estabilizar la pelvis, y en donde la prueba se va a basar en la aducción de cadera, abducción de cadera en posición neutra, en flexión y extensión en posición neutra con respecto a la rotación, contrayendo la pierna en dirección a la abducción con una ligera extensión. Ahora tendremos el glúteo mediano, que de igual manera está en esta parte, en donde su acción va a ser el de abducir la cadera, en donde las fibras anteriores van a producir una rotación de interno y pueden ayudar a la flexión de la articulación de la cadera, en donde para valorarlo necesitaremos hacer una abducción de cadera con ligera extensión y ligera rotación, manteniendo la rodilla recta. Y cuando se encuentra limitada la rotación externa de cadera, no debe permitirse a la misma rotar hacia atrás, tratando de aparentar una rotación externa. Cuando la pelvis rota hacia atrás, se van a activar para la abducción el tensor y la fascia lata y el glúteo menor, y en donde para la presión vamos a hacer contra la pierna en dirección de abducción y flexión, y la presión vamos a aplicarla sobre la pierna con el propósito de obtener una palanca más larga.
Ahora vamos a valorar el sartorio que se encuentra en esta parte. La acción va a ser el de producir flexión, rotación externa y abducción de la articulación de la cadera, además de flexionar la articulación de la rodilla y ayudando a su rotación interna, en donde el paciente deberá estar en posición supina y no se va a requerir fijación por parte del examinador. El paciente puede agarrarse de la mesa. Y para la prueba necesitaremos realizar una rotación externa, abducción y flexión del muslo con flexión de la rodilla, haciendo una resistencia contra la parte superior de la externa de la porción inferior del muslo en dirección de la extensión y abducción y rotación interna de la cadera y sobre la pierna en dirección de la extensión de la rodilla. Poniendo nuestras manos de forma que resistamos la rotación externa de la articulación de la cadera por medio de presión y contrapresión. Y además el examinador, nosotros deberemos resistir a la acción múltiple del movimiento de prueba por medio de otro de resistencia combinada. Ahora vamos a valorar el glúteo mayor, en donde se encuentra en esta parte, el glúteo. Y su acción va a ser el de producir la extensión y rotación externa de las fibras inferiores, ayudando a la abducción de la articulación de cadera, en donde el paciente deberá estar de cúbito prono y con la rodilla flexionada 90 o más, en donde deberemos fijar en los músculos vertebrales en la parte posterior y los músculos abdominales externos en la parte lateral, y en donde la prueba se va a basar en una extensión de cadera con la rodilla flexionada, y la presión va a ser contra la parte inferior de la cara posterior del muslo en dirección a la flexión de la cadera, en donde habrá una debilidad si habrá asentada bilateral del glúteo mayor, en donde dificultará la deambulación y es posible que se requiera un uso de muletas. Ahora vamos a valorar los aductores de la cadera, que vendrían a ser el pectíneo, aductor mayor, recto interno, aductor menor y aductor largo, en donde para su valoración necesitaremos que el paciente esté de cúbito lateral en derecho, para que la prueba sea del lado derecho o viceversa, pero que esté de cúbito lateral, en donde vamos a tener que fijar manteniendo la pierna superior en aducción, y el paciente deberá agarrarse a la mesa para mayor estabilidad, en donde para la prueba nos basaremos en una aducción de la extremidad inferior hacia arriba, separando el lado de la mesa sin rotación ni flexión ni extensión de la cadera ni inclinación de la pelvis, haciendo una presión contra la cara interna de la extremidad distal del muslo en dirección con la abducción, aplicando presión en un punto situado por encima de la rodilla para evitar la tensión del ligamento lateral interno de la rodilla. Nos